El cantar del mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar. Este es el protagonista del cantar de gesta más importante de la literatura española. Pese a su leyenda posterior como héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista, Rodrigo Díaz de Vivar se puso a lo largo de su vida a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes. En realidad, luchó en su propio beneficio, convirtiéndose en lo que algunos autores definen como un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga, más que un combatiente que lucha por unos ideales. Con todo, su vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el cantar del mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, fue un líder castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica. A finales del siglo XI, como señorío de forma autónoma respecto de la autoridad del rey alguno, consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1944 hasta su muerte. Su esposa, Jimena Díaz, lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo a dominio musulmán. El cantar del mío Cid se basa en la parte final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, desde que inicia el primer destierro en 1081 hasta su muerte en 1099. Aunque el trasfondo biográfico es bastante claro, la adaptación literaria de los sucesos es frecuente y de considerable envergadura, a fin de ofrecer una visión coherente de la trayectoria del personaje, que actúa desde el principio de un modo que el campeador histórico solo adoptaría a partir de 1087, y sobre todo del segundo destierro en 1088. El cantar desarrolla tras la conquista de Valencia toda una trama en torno a los desdichados matrimonios de las hijas del Cid Campeador con los infantes de Carrión, que carece de fundamento histórico. Así pues, pese a la innegable cercanía del cantar a la vida real de Rodrigo Díaz, mucho mayor que en otros poemas épicos, incluso sobre el mismo héroe, ha de tenerse en cuenta que se trata de una obra literaria y no de un documento histórico, y como tal ha de leerse. El primer cantar narra las aventuras del héroe en el exilio por tierras de la Alcarría y de los valles del Jalón y del Jiloca, en los que consigue botín y tributos a costa de las poblaciones musulmanas. El segundo se centra en la conquista de Valencia y en la reconciliación del Cid y el rey Alfonso, y acaba con las bodas entre las hijas de aquel y dos nobles de la corte, los infantes de Carrión. El tercero refiere cómo la cobardía de los infantes los hace objeto de las burlas de los hombres del Cid, por lo que estos se van de Valencia con sus mujeres, a las que maltratan y abandonan en el Robledo de Corpes. El Cid se pelea ante el rey Alfonso, quien convoca una cortes en Toledo, donde el campeador reta a los infantes en el duelo realizado en Carrión. Los infantes y su hermano mayor quedan infamados. Mientras tanto, los príncipes de Navarra y Aragón piden la mano de las hijas del Cid, que las ve así casadas conforme merecen. No hay pruebas seguras sobre la posible existencia de cantares de gesta previos sobre el Cid, que hubiesen podido inspirar al poeta, aunque parece claro que tuvo como modelos literarios otros poemas épicos, tanto castellanos como extranjeros, recibiendo en particular el influjo del célebre cantar de Roldán francés, muy difundido en la época. Por ello, la constitución interna del cantar del mío Cid es la típica de los cantares de gesta. Un rasgo esencial es su empleo de versos anisosilábicos o de medida variable, divididos en dos hemistiquios, cada uno de los cuales oscila entre 4 y 11 sílabas. Los versos se unen en series o tiradas que comparten la misma rima asonante y suelen tener cierta unidad temática. No existen leyes rigurosas para el cambio de rima entre una y otra tirada, pero este se usa a veces para señalar las divisiones internas. Las tiradas o series se agrupan en tres partes mayores, llamadas también cantares, que comprenden los versos 1, 1084, 1085 a 2277 y 2276 a 3730, respectivamente. Este cargo se liga a la difusión oral del cantar, pero también responde a un efecto estético. Otro de los aspectos característicos de los cantares de gesta es su estilo formular, es decir, el empleo de determinados clichés o frases hechas. Así, el Cid es llamado a menudo el bueno de Vivar, el que en buena hora nació o el de la luenga barba,
mientras que a Minaya Álvar Fáñez se lo presenta varias veces en el fragor del combate con la fórmula por el codo abajo la sangre goteando. Otros recursos estilísticos de los cantares de gesta son la gran alternancia y variedad de tiempos verbales, el uso de parejas de sinónimos como pequeñas son y de días chicas, y también de parejas inclusivas como moros y cristianos, es decir, todo el mundo, o el empleo de las llamadas frases físicas, al estilo de llorar de los ojos o hablar de la boca, que subrayan el aspecto gestual de la acción. El cantar de Mio Cid trata el tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. La necesidad de recuperar la honra perdida es lo que da impulso a las hazañas acometidas por el héroe. El poema se inicia con el destierro del Cid, primer motivo de deshonra tras una acusación de robo. El cantar de Mio Cid es la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Consta de 3.735 versos, anisosilábicos que relatan hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano don Rodrigo Díaz de Vivar. Escrito en castellano medieval y compuesto alrededor del año 1200. Se desconoce el título original, aunque probablemente se llamaría gesta o cantar, términos con los que el autor describe su obra en los versos 1085-2276 respectivamente. Muestra la venganza del Cid por la muerte de su padre. Forma parte de la crónica de 1344, que está en la Academia de las Ciencias de Lisboa.